Y bueno, hoy, amigos, no vamos a tratar un tema de los principios del juicio de amparo que hemos venido tratando, sino vamos a tratar de una sentencia muy interesante que la juez Carla nos va a platicar de ella, que se trata sobre las personas que tienen ausencia de deseo sexual. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues es un gusto nuevamente tenerlos aquí en este episodio nuevo, el episodio 6, al amparo de un café. Con una gran invitada que tenemos esta noche. Gracias. La juez Carla Domínguez nos acompaña. ¡Bravo! Un placer tenerla aquí. Y bueno, como ya todos nos conocen, su servidor y Carlos Moreno, mi amigo, y su servidor Rogelio Leal. Y bueno, pues con nuestra gran invitada, que es nuestra primera invitada en este programa, de muchas más que vendrán, de celebridades así como ella. Gracias. Y bueno, pues es un gusto, un placer tenerla. Platicamos un poquito de ti, amiga. Eres juez tercero de distrito en el estado. Soy jueza tercero de distrito en el estado, con residencia aquí en la ciudad de Mérida, desde hace 5 años y medio, desde el diciembre del 2019. Es mi primera inscripción y aquí andamos, trabajando. Perfecto, pues Muy bienvenida bien. nuevamente a tu programa aquí al amparo de un café. Y bueno, hoy, amigos, no vamos a tratar un tema de los principios del juicio de amparo que hemos venido tratando, sino vamos a tratar de una sentencia muy interesante que la juez Carla nos va a platicar de ella, que se trata sobre las personas que tienen ausencia de deseo sexual y que por esta razón son tratadas por las instituciones públicas como si tuvieran un trastorno mental. ¿Esto viola sus derechos o no viola sus derechos? De esto nos va a hablar la juez Carla. Amiga, va a ser muy interesante esta sentencia que ella emitió, obviamente. Y otro tema al final del capítulo, que es... ¿Sabías que si una universidad privada no te quiere dar tu título, puedes ampararte? Justo, excelente. Pues vamos a empezar sin más. Y, amiga, adelante, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este rato y este espacio. Bienvenida. Gracias. Bueno, es una sentencia muy interesante, es un asunto poco común que tuve la fortuna de tener en mis manos y la posibilidad de resolverlo. Es un asunto que fue promovido por un grupo de personas en el que, como ya adelantabas, amigo, hablan ellos de una condición o de una orientación que ellos tienen en su vida y que es la asexualidad. A lo mejor hemos oído esta palabra, a lo mejor no nos parece muy común, pero bueno, ¿qué es la asexualidad? La sexualidad es una orientación sexual que cualquier persona puede tener. ¿Y a qué se refiere? A esta ausencia de deseo sexual. Tú decides no tener este deseo sexual, no lo sientes, no lo necesitas, y entonces te consideras como una persona sexual. Ok. No es una enfermedad, no es un trastorno, Claro. pero antes había sido tratado como tal. Es decir, Wow. Sí. existen en la sociedad muchas creencias que decían, ¿cómo que hay una persona que no tiene deseo sexual, no? ¿Cómo es posible eso? No es normal, estás enfermo. Dios me libre. Y efectivamente, así es. Ellos lo que vienen aduciendo es que hay autoridades del sector salud que ven la sexualidad como un trastorno psiquiátrico. Wow. Y dicen que pues, Tremendo. tienen que curarte, ¿no? Sí, Porque como estás enfermo, como antes cuando se hablaba de la homosexualidad. De la homosexualidad. Recuerdan que antes Darle toques, ¿no? Porque Exactamente, a ver si Y hay se... un para ver si se tratamiento, ¿no? cura, Para- ¿no? A ver si se cura, que Pues no sí. es una enfermedad, obviamente. Es igual, ellos dicen, oye, el sector salud nos está quedando mal, nos está violando, nos está discriminando porque no entiende esta condición, esta orientación sexual que nosotros tenemos de ser asexuales, y cuando vamos ante ellos y planteamos esta temática nos dicen, te voy a hacer estudios porque no está bien, ¿no? Y es un trastorno como psicológico, como mental, Exactamente. ¿cómo lo tratan? ¿Qué ¿Físico? es lo que dice la Secretaría de Salud en una guía? Mira, no hay en realidad, y eso es lo que plantean los quejosos, no hay mucha normativa al respecto, pero Ok, hay una guía sí. específica de atención médica para la mujer, en donde te hacían un test, ¿no? Y decían, a ver, ¿cuántas ganas tienen? ¿Qué frecuencia? Cada que practicas tienes relaciones sexuales. Y entonces, contestando el test, según los puntos que obtenías, decían, bueno, tú tienes una enfermedad que debe ser tratada.
y entonces te mando con atención psiquiátrica para que te cures. Entonces vienen los quejosos aduciendo, oye, eso es discriminación. Claro, por Yo supuesto. hablo de mis derechos, Totalmente, ¿no? claro. Porque yo deseo, y es mi orientación sexual, ser asexual. O sea, Sí. simplemente yo no tengo No es una deseo. condición, es una orientación, Es ¿no? una orientación sexual. Es no parte del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y lo Exactamente. estaban tratando como una patología, como ¿no? una patología. Como una enfermedad. Así Sí, es. caray, Entonces, bueno, tremendo. ellos vienen y dicen, no hay condiciones en el sector salud, no hay normativa que prevea la posibilidad de que sea una orientación sexual, no una enfermedad. Entonces vienen al amparo y reclaman precisamente estas omisiones. Ok. Por eso es un asunto como especial Sí, y es fue un- difícil de tratar, Claro. porque te lo plantean como una omisión, no hay un acto directo de la autoridad que diga, oye, yo fui y me mandaron a que me dieran... Como una atención omisión de la ley, que la ley no lo regula, como una omisión legislativa que le Exactamente. llamamos. Como ¿no? lo conocemos Ajá. jurídicamente, hay una omisión legislativa, Ok, pero ajá. curioso porque no se la estaban atribuyendo a autoridades legislativas, es decir, no estaba ajá, señalado ok. el Ok, Congreso, ok, no estaba ok. señalado el presidente, sino más bien puras autoridades del sector salud, ¿no? O sea, ese es el planteamiento general de la demanda. Ok. Con esos elementos, pues, ¿qué hacemos? Vemos la demanda, revisamos efectivamente si hay una obligación, porque primero decir, bueno, hay una omisión de reglamentar este tipo de orientación sexual y al contrario, lo que hay, o sea, lo hace como una enfermedad, lo hace Sí, sí, como sí. una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estudiar qué tanta obligación hay de las autoridades de reglamentar esta cuestión que es ya normalizada, o sea, es algo normal, que antes no se escuchaba, no se veía, Sí, porque, perdón, hasta la gente tal vez hasta pena, ¿no? Sí. O sea, no quisieran admitir que no tienen ese deseo sexual y mejor se lo callan o hasta a lo mejor lo sufren, Sí. que es lo peor, ¿no? Que muchas personas podrán sufrirlo porque si no tengo apetito sexual, pero estoy tal vez casado y tengo que tener relaciones sexuales con mi cónyuge y sin ganas. Claro, Y claro. si le digo que no, soy discriminada, soy y recriminada de por qué no tengo ganas, ¿no? Sí, y es lo que ellos dicen, o sea, no nada más ahora el sector salud nos discrimina, sino también la sociedad. Ya Exacto. tenemos una carga de la familia, de nuestros amigos, de la sociedad, que no entiende esta orientación que nosotros hemos elegido, Sí, porque claro. es una elección, ¿no? Claro. Entonces, bueno, primero había que entrar ahí al tema de la omisión legislativa, si Sí, había todas esas cosas obligación. técnicas. Sí, una cuestión muy técnica, muy complicada, pero se logra a través como de la armonización de las disposiciones. ¿Qué dice la Constitución? El artículo primero, todas las autoridades tienen la obligación de respetar, promover los derechos humanos de las personas. El Estado mexicano ha firmado múltiples tratados en los cuales se dice que debe de garantizarse el libre ejercicio de los derechos humanos. Entonces, bueno, hacemos esta armonización en la sentencia y decimos, hay obligación de las autoridades de adecuar su normativa a que no se lleve a cabo una discriminación al considerar a estas personas como enfermas, ¿no? Claro. Es importante aquí, creo, me parece importante resaltarlo, que sí hay una enfermedad que puede darse, que se llama trastorno sexual, pero que obedece más bien a cuestiones fisiológicas. O sea, sí hay una afección física en donde las personas a lo mejor no están produciendo suficientes hormonas, sí. Y entonces ahí sí dices, o sea, si pudiera derivar de una situación física, de enfermedad física. O sea, eso no está en discusión en el asunto, porque incluso los quejosos lo reconocen. Hay personas que de repente, a lo mejor en la menopausia, en la andropausia, por cuestiones hormonales, dejan de sentir esta necesidad de tener relaciones. ¿Sí? Pero bueno, eso sí es una patología y se puede diagnosticar mediante estudios y ven que efectivamente hay una baja de hormonas, y entonces ahí sí se da un tratamiento, ¿no? Para que porque tú sí deseas, sí lo quieres, pero de repente tu cuerpo fisiológicamente no. Y fíjate, esa es la gran diferencia, creo yo. Una cuestión es de que tu cuerpo no responde a un deseo, y la otra es que tú no lo deseas. Así o sea, es una cuestión mental, es una cuestión psicológica que dices, yo no lo deseo, no, simplemente no lo quiero, y en eso abarca precisamente el libre desarrollo de la personalidad, de decir, oye, es mi voluntad quererme proyectar mi vida de esa manera y no a través de tener relaciones sexuales. Y no es que esté enfermo. Así es. Y lo contrario es que sí tengo un trastorno físico, pero ahí está, sí quiero. Y entonces voy al médico a que me traten porque sí quiero, ¿no? Exactamente. Es diferente. Este es el caso en las instituciones médicas, en las instituciones de salud, el tratamiento que se daba era ese, ¿no? Está enfocado a la mujer.
Está enfocado más a la mujer como Ajá. un síntoma. No a la persona No, en general, porque no como a como la hombre elección, puedes. sí, pero más puedes- a la mujer porque era esta guía médica que era relativa a la mujer y que lo manejaba como un trastorno Sexual. postparto o a lo mejor por la edad de la menopausia, y entonces era catalogado como una enfermedad. Incluso estigmatizado. ¿no? Sí, se atendía médicamente y además se mandaba con psiquiatría, ¿no? Trastorno sexual hipoactivo. Así es, ese trastorno sexual hipoactivo. Entonces, aquí lo que ellos y lo que dejemos o tenemos que dejar claro es que no estamos desconociendo la patología, porque sí puede haber una patología en la que Claro. tú por cuestiones fisiológicas no puedas, aunque quieras, tener relaciones sexuales, pero aquí no, aquí es una cuestión de orientación, de que la persona se reconoce como no interesada en tener relaciones sexuales con otra persona y así lo deciden, Y ¿no? así modula su vida, ¿no? Sí, y ellos mismos lo comentan en su demanda. No es que nosotros no podamos tener relaciones afectivas, porque Sí, sí, claro. podemos, o sea, Sí. podemos tener una pareja, pero simplemente no tenemos ese deseo sexual, ¿no? claro. Entonces, bueno, brincando un poquito esta parte de cómo acomodar la moción legislativa, llegamos a la conclusión en la sentencia de que efectivamente el sector salud estaba fallando en su reglamentación porque no había ningún mecanismo, ningún instructivo, ninguna guía, ningún acuerdo que estableciera y reconociera la posibilidad de la asexualidad, ¿no? Entonces, con estas guías vamos un poco desmenuzando cuáles son los derechos violados de las partes. Decimos, hay una violación a la igual derecho de igualdad, al libre desarrollo de la personalidad. Se trata de ¿no? un grupo vulnerable. Se trata de un grupo vulnerable, además. Entonces, bueno, vamos construyendo el argumento y al final, además ofrecieron una prueba muy interesante, ofrecieron una prueba en materia psicológica sexual, donde los peritos pues nos allegaron un poquito más de información porque, bueno, nosotros como juzgadores lo reconocemos, Sí. No tenemos el conocimiento de todo y pues necesitamos de estos apoyos de expertos. Claro. ¿no? Entonces vienen los psicólogos, hacen sus dictámenes y nos dicen, efectivamente la sexualidad no es una enfermedad, no debe de dársele un tratamiento psiquiátrico, es una orientación, es una elección de vida, ¿no? Eso. Entonces, así concluimos, así armamos el estudio y pues vamos desmenuzando los derechos violados, estas tres partes, dándole prioridad a la obligación del Estado mexicano de garantizar estos derechos humanos, de que no se discrimine, porque pues ellos de por sí ya cargaban con el estigma de la sociedad. Sí, caray. ¿no? Sí, claro. Sí. Eres Sí, rarito, tremendo. ¿no? ¿Cómo Exactamente, ¿cómo como que no como que tienes no te deseo? gusta el chaca. Así es. Y además todavía vas Sí, ante la y autoridad, todavía- te hacen tu interrogatorio de salud. No, pero ese interrogatorio está súper Tremendo, horrible, o sea, sí. es muy invasivo, Así es. no tiene como una razón de ser, ¿no? Porque esas preguntas, ¿qué tanto te gusta? Y poner una escala de 1 a 5. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Y como si fuera una revista de Vogue. Sí. Si sumas 20 es que eres raro. Oye, ¿cómo es posible Sí, eso? sobre no? todo que va enfocado a otra finalidad, ¿no? A una finalidad completamente Que distinta. pues sí. no es respetar la personalidad de la persona, La voluntad de la la voluntad persona. de yo no quiero, o sea, no decido ¿No querer? no querer, Así simplemente es. no. Y no hay por qué cuestionarlo. Y fíjate que eso es lo que dijiste ahorita es muy importante, es decir, oye, entonces eres una persona que además de hipoactiva eres ¿cómo se llama? No quieres a las personas, ¿no? Antiefectiva. Sí. Afectiva, perdón. Y dirías, pues no, o sea, yo sí quiero a las personas, sí me puedo Claro. relacionar con alguien, sí puedo amar a alguien, pero no necesariamente el amar significa que voy a tener sexo con esa persona, porque yo decido que no, a través de esa manera no demuestro mi amor. Sí. Y es súper válido. Cuestión de elección. Pero finalmente el sector salud lo estaba tratando como una enfermedad completamente violatoria de derechos. Así es. Y eso ¿no? fue lo que concluimos en la sentencia. Tiene muchos tecnicismos que Sí, no vamos claro. a entrar Sí, en sí, ellos, sí. pero es una sentencia extensa. Se trató un poco de concretar y buscar un efecto práctico para los quejosos, ¿no? Porque Ajá. pues pareciera así como que la sentencia, incluso por ahí una autoridad nos decía, oye, abusado, este amparo no debería de ser procedente porque le vas a dar un efecto general a la sentencia, porque si lo que estaban reclamando era la omisión de reglamentar, y si yo a través de la sentencia obligaba a las autoridades a reglamentar,
pues le doy un efecto que le va a favorecer Sí. a varios, muchos, no nada más ajá. a los quejosos. El famoso principio de relatividad de las sentencias, ¿no? Entonces, ahí también hicimos un estudio de que la Corte ha determinado que no necesariamente porque pueda darse un efecto general, no puedas estudiar un acto, no puedas analizar la inconstitucionalidad de un acto de las autoridades. Sí, no puede ser limitante, ¿no? Así Porque es. viene sobre un interés legítimo que, bueno, puede permear a diferentes personas, no nada más a la persona quejosa, ¿no? Así es, y así Sí. fue. La sentencia, al concluir, pues le da un efecto general que beneficiaba no nada más a los que vinieron al amparo, sino que si lo ves en términos absolutos, pues también a las demás personas que estuvieran en esa condición. Pues sí, como un efecto reflejo, Así es. pues Expansivo. expansivo, pues les va a Claro. beneficiar de alguna manera, pero no significa que tenga un efecto general, o sea, simplemente es un reflejo de la sentencia. Así es. Y que esto se ha construido en otras sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como recuerdo aquella del pabellón de los inmunodeprimidos enfermos con VIH, que ordena precisamente la Corte decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que construir un pabellón para enfermos de VIH a un hospital público porque estaban con los gente que tenía tuberculosis y dicen, Claro. oye, pues me voy a morir si Claro. soy inmunodeprimido y todavía me colocas ahí en lugar de ponerme en un pabellón especial. Y se concede el amparo a esa persona para la construcción de un pabellón especial para enfermos de VIH. Es un efecto que no es que la sentencia tenga un efecto general o una violación al principio de relatividad de las sentencias, sino más bien es pues los efectos de la sentencia irradian hacia otras Claro. personas de manera indirecta, ¿no? Sí, como aquellos asuntos, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no? Cuando Exacto. Sí, también. de alguna manera concedes el amparo, pues se impacta de alguna manera a los demás que no necesariamente vinieron al amparo contigo, ¿no? Claro, Correcto, si 5 sí. personas vinieron pidiendo que se les dotara de agua potable, se ordena y, bueno, beneficia a toda la comunidad, ¿no? A toda la Sí, población. a Sí, la claro. calle a lo mejor que estaba ahí involucrada, sí, sí. Ujú. Sí. Estas son las bondades del juicio de amparo, ¿no? Exactamente, Las bondades del exactamente. juicio Sí, de sí, amparo. sí. Y bueno, fíjate que ahorita es importante tocarlo en el sentido de que hay, incluso con las reformas a la ley de amparo, había alguna, o lo que siempre se preguntaba era, oye, ¿y qué pasó? Ahora se prohíbe eso. Bueno, yo de las reformas no veo que se prohíba eso, la sentencia, lo que sí es la suspensión. La suspensión. Pero antes no lo decía, ¿no? Y ahora en las reformas, no en estas, porque también en eso hubo confusión, que en estas últimas reformas se introdujo eso, ¿no? Y fue no, de manera intermedia, fue en unas anteriores, ¿no? Una reforma anterior donde sí se modificó lo de los efectos de la suspensión para que nada más poniéndole que no van a poder tener nunca efectos generales, pero la suspensión no se han metido hasta ahora con los efectos de la sentencia, ¿no? Y bueno, pues eso es bueno, digo, hasta Sí, ahorita. no hay que dar tenemos- ideas. No hay que No, dar no, ideas. ese tema. Mejor no Así lo platicamos de esos dejamos. temas, ¿no? A callar, a callar. Sí, sí, sí. Pues finalmente la sentencia sí se le da unos efectos que irradian en beneficio de los, no solo de los quejosos. Se concluye que efectivamente hay violación a los derechos humanos de las personas quejosas, dada esta discriminación de trato, dada esta trato de como enfermedad psiquiátrica de esta orientación sexual por elección de asexualidad. Y entonces, ¿qué hacemos al final de la sentencia? Pues le damos 3 efectos Eso te iba a preguntar. Ajá. finales, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer las autoridades del sector salud? Bueno, primero dijimos que tenía que armonizar toda su reglamentación. Ok. ¿Para qué? Para distinguir la sexualidad de la condición patológica de no, Ok. de no tener De deseo no, sexual. de no poder tener. De esto que hablamos, Ajá, ¿no? O sea, claro. Sí, sí. sí se reconoce que hay personas que por Por una cuestiones condición fisiológicas hormonal o de algún otro tipo. puede no tener deseo sexual, Ok. ¿no? Pero que también reconozca que hay personas que por elección deciden ser asexuales. Entonces, Esa Sí, distinción. no los ¿no? puede tratar igual. así ¿no? es, Claro. que haga esta distinción. Y que con ello, pues deje de tratar a la sexualidad como un trastorno psiquiátrico que se pueda curar a través de terapias psicológicas y medicamentos. Eso también lo tenía que quitar pues de su reglamentación. En específico, esta guía de la mujer que comentamos tenía que quitar ese test que les comenté, Sí, un no, poco invasivo de la personalidad, Claro. y adecuar a que había la posibilidad de que las personas dijeran
tuya, sexual, Claro. ¿no? Y no por eso me vas a Me vas a tratar tratar. como un enfermo, no me vas a mandar con un psiquiatra, no me vas a dar medicamento y no es una cuestión que me vaya a curar, ¿no? Sí. Y el último efecto que se le dio fue que capacitar al personal, porque efectivamente, pues si nos vemos en el trasfondo, pues el personal no estaba capacitado para saber cómo tratar a estas personas, Claro. ¿no? O sea, llegaba una persona y le preguntaban, oye, ¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales? No, pues no tengo. ¿no? Ah, no, Ah, espérame, entonces te estás voy a enfermo. canalizar, ¿no? Te voy Te voy a canalizar al ¿no? psicólogo porque estás Que enfermo. se hiciera esta capacitación también Claro. al personal de salud para que pudieran distinguir entre esta asexualidad y las enfermedades patológicas derivadas de no tener deseo. Oye, y el cumplimiento, ¿cómo te fue con el cumplimiento? Bueno, eso me todavía no llegamos hasta allá. Ok. Digamos que está todavía la sentencia en revisión. ¿Se recurrió? Se recurrió Ah, con las autoridades ok. responsables, está ahí el recurso todavía. Sí, porque eso va a estar muy interesante, el sí. cumplimiento, cómo Sí, lo van a a ver. dar, ¿no? Sí, sí. Porque Y el tiempo que va a tardar. porque el tiempo tampoco- que va a tardar, sobre todo por la capacitación. Claro. Porque pues ahorita estoy seguro que si vamos a cualquier parte del sector salud federal, no tienen Sigue lo esta mismo, capacitación, porque sigue fue lo mismo. de las autoridades federales, ¿verdad? Sí, del sector sector, no salud fueron federal, estatales, federal. fueron federales. Entonces, digo, es muy interesante, Un asunto muy interesante muy tu bonito, la sentencia. La verdad, bueno, tuve oportunidad de leerla en una parte porque es extensa, pero te felicito, excelente sentencia, excelente estudio. Y bueno, los efectos pues muy atinados a mi parecer, ¿no? Claro, Entonces, representa un avance, ¿no? En Claro. este tratamiento que hay que darle a este grupo vulnerable de los asexuales, ¿no? Y también viene a ser un parteaguas, creo yo. parteaguas, claro. Porque pues, una sentencia tan importante, pues es la guía tal vez para otros casos similares. O tal vez idénticos. Más personas que se identifican, se autoadscriben como asexuales y pues, puedan acudir al juicio de amparo si sienten un trato discriminativo o discriminatorio por parte de alguna autoridad de salud. Exactamente, porque fíjate que está sumamente interesante porque mucha gente puede creer que está enferma. O sea, mucha gente como vas a esos lugares y te dicen, estás enfermo, y se someten a tratamientos y dicen, pues los tratamientos no me hacen nada, porque es mi voluntad Claro. quererlo. Entonces, no quiero cambiar esa voluntad. Entonces, ¿hasta dónde puedes vivir con esa situación, no? Entonces, está sumamente interesante, muy progresiva, ¿no? De derechos humanos. Y bueno, pues qué bueno que la pudiste dictar, que tuviste esa oportunidad y que bueno, pues segurísimo, pues ojalá haya más jueces como tú, juezas como tú, ¿no? Y que continúe así, porque esto es lo que realmente construye el derecho, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena ahorita hacer mención de esto. Como es una invitada juez y estamos en esta etapa de jueces que van a llegar por votación, tú no estás en ese caso. Lo debemos aclarar para que no haya problemas de conflictos electorales. No. Sí, No va a ninguna candidatura mi amiga, y entonces no es propaganda esto. no, entonces y bueno, vamos a extrañar precisamente estas juezas de esta calidad, de saber el derecho, de conocer el derecho y de emitir este tipo de sentencias progresivas. Y de ser valientes, la verdad es que el lugar que nos toca es de mucha responsabilidad y mucha valentía. Exacto. Hay que ir rompiendo estos estigmas, estas ideas, no todo está dicho. Eso es lo bonito del derecho. Eso es lo bonito del derecho y lo bonito de tener a nuestro alcance lo que es el juicio de amparo, ¿no? Que podemos interpretar, que podemos llegar a estas conclusiones siempre en defensa de los derechos de las personas. Y de los más desprotegidos. Y de los grupos vulnerables, porque recordemos que el juicio de amparo no es un juicio entre particulares. Exacto. Bueno, ya platicaremos ahorita de un tema muy bonito que vamos a comentar, pero bueno, no es en sí mismo por su naturaleza un juicio que se vea entre personas particulares, sino entre el gobernado y las autoridades responsables. O sea, nosotros revisamos que las autoridades
actúen conforme a la Constitución, conforme a la ley, conforme a los tratados y siempre en beneficio de los gobernados. Claro que sí, entonces nosotros tenemos que ser ese contrapeso a la autoridad, tenemos que ser un juez independiente en el sentido de que le ponga un contrapeso a la autoridad ante su actuar, que puede ser precisamente, como en este caso, transgresor de los derechos fundamentales de las personas, discriminatorio, etcétera. Y este es el contrapeso que debe existir para efecto de que no suceda eso o que no continúe sucediendo esto y sean respetados precisamente los derechos fundamentales de las personas, que es para lo que estamos diseñados, digamos, el cargo de un juez de distrito, ¿no? Que vela por los derechos fundamentales de las personas. Y bueno, pasamos rápido a nuestro tema porque el tiempo corre y bueno, el tema de hoy, ya lo dijo mi amigo Carlos, es de qué pasa si yo estudio en una universidad privada y resulta que me están retrasando la entrega de mi título profesional. ¿Puedo promover un juicio de amparo? Uh-huh. Sí, o el certificado, o bueno... pues la jurisprudencia habla del título, ¿no? Ya Ajá. Lo han hecho un poco extensivo al certificado de estudios y esto, pero... Y el trámite de la cédula también. Y el trámite de la cédula, que ese también es una cuestión que está, ¿no? Uh-huh. Porque el trámite de la cédula tienes que sacar tu fidel, entonces como que eso se me hace como un... personalísimo, ¿no? Sí. Se necesita la intervención del quejoso para que le puedan dar las... Pero aquí el tema medular de la jurisprudencia es esa universidad privada, que hablando de los particulares, es un particular, es una persona moral particular, puede ser catalogada como autoridad responsable o no. Ese es el punto para efectos del juicio de amparo. Para efectos del juicio de amparo. Uh-huh. Y la jurisprudencia que nos dice al respecto, ¿no? Sí. Aquí se parte de una jurisprudencia que hubo hace tiempo de la Universidad de Guadalajara. La Corte hace un estudio y determina que a las universidades privadas, así como a las universidades autónomas, debe dárseles el mismo trato, ¿no? de autoridad. ¿Por qué? Porque pues, si bien es cierto que tienen libertad de condición de expedir documentos, de establecer sus propias normas, etcétera, lo cierto es que al final de cuentas actúan como una autoridad frente al alumno, frente al gobernado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, haciendo el estudio de las características de lo que es una autoridad para efectos de juicio de amparo, pues cumple con todos los requisitos, ¿no? Y además es que es un mandato, ¿no? O sea, las universidades, claro. Porque veo, la definición de particular, ¿cómo se llama? Dice equiparado a autoridad, es que haya un mandato legal que lo obligue a, ¿no? Uh-huh. Y acá pues hay la ley de la SEP de que obliga a las universidades privadas de entregar los títulos profesionales. Entonces, el no hacerlo, pues trae consigo precisamente esta transgresión y entonces ellas están actuando por mandato. Porque es diferente para el cobro de cuotas, por ejemplo, de inscripción, de las mensualidades, o incluso en los casos en que pueden ser sancionados los alumnos, incluso expulsados. Interna. Claro. Por reglamentación interna o expulsados. Si se trata de una universidad privada, no tendrá el carácter de autoridad. Pero si se trata de una universidad pública, pues ahí sí ya puede catalogarse como una autoridad, pudiera ser como autoridad en casos de alumnos expulsados. Pero en el caso específico, pues que es entregar el título, ahí sí, no importa que sea universidad privada, tiene carácter de autoridad y puedes promover un juicio de amparo. Claro, está inmerso el artículo 3 constitucional y también creo que del 53 al 58 de la Ley General de Educación. Entonces, a final de cuentas, sí hay una normativa por la cual la universidad se rige y está obligada frente al y además alumnado. De que, abonando, claro. Se coloca en una situación de suprasubordinación respecto al estudiante, ¿no? Porque si no le da él el título, pues el estudiante está abajo y no podría hacer nada. ¿Quién lo va a obligar a que la autoridad... ¿A dónde acude? A dónde acude, ¿no? Entonces, no podemos decir sobre pretexto de que es una universidad particular que no le pueden reclamar esa omisión cuando la ley, precisamente el reglamento, le obliga a dar los certificados y las condiciones si los alumnos cumplen los requisitos, en este caso de titulación, por ejemplo. Sí, también está el componente del imperium, ¿no? También de que lo obliga, como usted dice, a final de cuentas a someterse a la normativa interna. Si no cumples con eso, y si no me pagas, tampoco te doy el título, ¿no? A final de cuentas debes de cumplir ciertos requisitos para que yo como universidad
privada te pueda dar el título, pero al final de cuentas está supeditado ahora sí que a la voluntad de la autoridad, porque ella es quien internamente verifica el cumplimiento de esos requisitos, ¿no? Sí, y bueno, lo que nos ha tocado en los juzgados es precisamente eso, que vienen las personas que ya pagaron su título y que ya cumplieron con todos los requisitos, y pasa hasta un año o 2 años y no les entregan el título con el pretexto de que, bueno, pues es que se están juntando una cantidad para poderlos mandar a México y que los firmen y que los autoricen y todo, y esto va en detrimento de la persona que dice, oye, pues yo me titulé, me apuré por titularme porque ya quiero ejercer mi profesión, y resulta que tú no me lo das, y como dices tú perfectamente, ¿y qué hago? ¿Ante quién acudo? Bueno, pues ahí tenemos al juicio de amparo para poder solventar estas situaciones. Sí, y el otro tema está ese muy interesante que dices tú, que porque ahora pues ya también lo vienen reclamando, la entrega del certificado de calificaciones, ¿no? Porque pues va de la mano. Ya ahí el tema de discusión, creo yo, sería el de la cédula. ¿O tú cómo lo piensas? Pues el tema de discusión, lo que pasa es que hay que ver qué tanto una cosa, digo, la Corte ha dicho nada más del título, ¿no? Exacto. O sea, si nos acotamos, pero podríamos considerar tal vez en un sentido amplio y un poco pues generador de derechos, protector y progresivo, también considerar a lo mejor el certificado, porque un paso puede ir con el otro, ¿no? Entonces, además, para la tramitación de la cédula, pues sí tienen que ingresarse los datos del título y todas esas cuestiones que les van requiriendo a los alumnos, porque también ya la cédula es todo en línea, ¿no? Entonces, Exacto, y es que creo que la tienes que sacar con tu Fidel, ¿no? Así es. Entonces ahí sí, pues ¿cómo te entrego la cédula si es un acto muy personal de tu parte, ¿no? Bueno, pues amigos, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Fue un gusto tenerlos aquí con nuestra primera invitada, la juez Carla, y pues vamos a tener otros invitados más adelante. Los esperamos con mucho gusto al amparo de un café. Gracias, amigo. Salud. Nos vemos. Salud. Suscríbanse, denle clic a la campanita. Y síganos en todas nuestras redes. Gracias. Menos OnlyFans. No tenemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.